Que los niños salgan por favor a una clase especial para que también la semilla que caiga en su corazón germine a tiempo, ¿va? Los niños siempre son una buena tierra. Amén. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos que oraron por nosotros en nuestro viaje a Veracruz este fin de semana pasado. Fue de bendición y podemos regresar con gozo. Amén. Pudimos experimentar un calorcito sabroso, 42, 43 grados, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque el calor es bueno también, ¿no? Y más adelante va a estar más calientito, ¿verdad? Por mayo, por junio, ¿verdad? Muy bien, vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, en este día. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor. ¿Traen Biblia o no traen Biblia? Decía un hermano, si no traen Biblia, júntese con un cristiano. Ellos sí traen Biblia. Bueno, ahora tenemos muchas oportunidades de tener la Biblia en el celular, en las tabletas, en las computadoras, y otros se la saben de memoria, ¿verdad? ¿Ustedes ya se la saben de memoria? Todavía no. Romanos capítulo 13, verso 11, por favor. Romanos capítulo 13, verso 11. Es un verso que nos va a retar, nos va a hacer despertar del letargo espiritual que a veces caemos. Y dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Conociendo qué? El tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora léanlo conmigo todos, por favor. Dice así, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muy bien, el título de mi mensaje es hoy, ya es hora. Ya es hora. Cuando se nos dice ya es hora es porque se terminó el tiempo, ¿va? No sé cuántos de ustedes han viajado, pero regularmente, sobre todo en los aviones, no esperan, ¿va? Cuando llega la hora, se va. Si usted va al cine, los cines programan sus horas y cuando dicen a tal hora empieza. Si usted no llega, no fue problema del cine, porque hay una hora y tiene su límite, ¿verdad? En los autobuses, en los trabajos también, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en alguna empresa que tienen que checar, ¿verdad? Para entrar, para salir. Si llega tantito tarde, hay tolerancia, no sé cuánta tolerancia haya en los lugares donde hay que checar. 10 minutos. 10 minutos, si llega después de los 10 minutos, le cuenta como falta o como retardo. Entonces, nosotros estamos viviendo ya un tiempo donde tenemos que decirnos unos a otros, ya es hora. A ver, díganle a su hermano que está a un lado, ya es hora. Ya es hora. Quiero leer la traducción al lenguaje actual de este mismo verso. Dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Fíjense, es lo que dice la traducción al lenguaje actual. Hay varias reacciones cuando llega la hora de despertarnos del sueño. No sé de cuál sea usted, pero algunos sin necesidad de alarma abren los ojos automáticamente en cierta hora, porque ya está su reloj biológico programado, ¿verdad? A ver cuántos despiertan nada más así. Nadie, poquito, uno nada más. Hay otros que tiene que sonar la alarma para que se levanten, ¿verdad? Y suena la alarma y inmediatamente se levantan.
Pero hay otros que tienen que oír que el despertador suene varias veces y lo programan, que cada 5 minutos suena otra vez y suena otro ratito. No sé de cuál sea usted, ¿verdad? Hay otros, los peores, que son los que le dan un manotazo al despertador, lo apagan, lo botan por allá y no estés molestando, quiero seguir durmiendo. Quiero seguir durmiendo. Y cuando se despiertan, saben que ya es demasiado tarde, que ya perdieron el trabajo, que ya no llegaron a tiempo donde tenían que ir. Algunos hasta se ponen de malas porque se les hace tarde. Entonces, no sé qué reacción tenemos nosotros respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que analizar nuestra vida y primeramente ver si estamos durmiendo. Y si estamos durmiendo, pues ya es hora. Y es hora de levantarnos del sueño. Vamos a mirar primeramente algunas características de alguien que está durmiendo. Usted dirá, me estoy refiriendo espiritualmente, ¿verdad? Porque físicamente ustedes no se duermen en el culto, ¿verdad? ¿No? Siempre hay algún hermano que le gana el cansancio, el sueño. Oh, mi voz es tan melodiosa que se queda. Dicen que estaba un hermano dormido en el templo y va otro a despertarlo y dice, despiértate. ¿Por qué? Estoy en la casa de mi papá. En casa de mi papá yo me duermo. Estoy en la casa del Padre, así que no le vaya a pasar a usted. Primeramente, alguien que está dormido espiritualmente es una persona que ha perdido el gusto por orar. Vamos a mirar en Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo capítulo 26, verso 41, y dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Luego el verso 43 de ahí mismo dice: vino otra vez y los halló como durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces una persona que espiritualmente está dormido es aquella persona que no puede o no quiere orar, no le gusta orar, no le gusta tener comunicación con Dios. Y haga de cuenta que una persona dormida no habla, ¿verdad? Una persona dormida no habla. Y hablar es comunicarse con Dios. Hablar es orar, porque estamos platicando con Dios. Jesús tenía mucho interés de que sus discípulos fueran a orar con Él. ¿Y sabe qué? Les ganó el sueño. Hoy en día se ha perdido el interés de la oración, pero dice la Biblia en una profecía que en los posteriores días Dios despertará un espíritu de gracia y de oración. En la iglesia moderna hay muchos métodos para orar. Por ejemplo, hay relojes de oración, cadenas de oración. Hay gente que tiene tiempos de oración cada mañana o en la noche. Pero antes, ¿verdad?, había muchas vigilias de oración, por ejemplo. Se oraba toda la noche. Había posibilidad, ¿verdad?, de que uno pudiera ir a los templos y orar, porque ahora está un poquito peligroso. Se molestan los vecinos, se molestan la gente, y algunos no tienen la posibilidad porque no hay horario de trabajo. El horario de trabajo, ¿verdad?, es muy pesado y pues tienen que ir a trabajar el siguiente día. Es decir, ha habido muchos obstáculos para que oremos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús los invitó y les dijo: velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es necesario, hermanos, que si nosotros queremos estar alertas, despiertos, para que cuando Cristo venga nos vayamos con Él, necesitamos duplicar nuestro esfuerzo de oración. Si usted oraba 5 minutos, ore 10. Ore 10 minutos. Si usted oraba solamente por las noches, ore también por las mañanas. Involúcrese en grupos de oración, involúcrese en esfuerzos de oración para que usted pueda orar continuamente. Los que permanezcan despiertos son los que verán la gloria de Dios. Lucas capítulo 9, verso 32. Lucas 9, 32.
¿Alguien lo lee, por favor? Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Muy bien. Pedro y los que estaban con él, ¿estaban qué? Rendidos de sueño. Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. ¿Qué hicieron? Vieron la gloria de Dios. Cuando usted permanece despierto y en oración, va a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que los hermanos o las hermanas de Lázaro le reclamaron a Jesús porque no llegó a tiempo, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto, ¿verdad? Y dijo Jesús, no, él resucitará. Y su hermana dijo, sí, pero en el día postrero, ¿verdad? No, como que no tenían mucha fe en que Jesús lo resucitara en el momento. Pero Jesús le contestó a una de las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Al menos que nosotros despertemos del letargo espiritual que tenemos, vamos a ver la gloria de Dios. Pero si seguimos dormidos, nunca vamos a ver la gloria de Dios. Y no solamente vieron la gloria de Dios, sino que vieron dos varones, dice, que estaban con él, que era Moisés y era Elías. Es decir, también figuradamente Moisés y Elías representan los profetas y la ley. También vamos a entender la palabra de Dios, vamos a mirar lo que hay en la palabra de Dios cuando nosotros estamos despiertos. La segunda característica de alguien que está durmiendo es que no escucha y no le gusta escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 20, verso 9. Hechos capítulo 20, verso 9 dice, y un joven llamado Eutico, ¿cómo se llamaba este joven? ¿Alguien de ustedes tiene un hijo que le haya puesto así? ¿No? Bueno, ya tienen un nombre por si tiene un hijo. Se llamaba Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencidos del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues que estaba el poder de Dios en el apóstol Pablo, que después oró por él y lo resucitó. Pero imagínense si se nos cae uno aquí, se duerma. Que se nos cae uno. Decía un hermano, yo soy mejor que el apóstol Pablo, porque a él se le durmió uno y a mí se me duermen todos. Estaba rendido de un sueño profundo. Entonces, cuando alguien está en un sueño espiritual, se le hacen largas las predicaciones. Ay, ese hermano, cómo predica, cómo habla, que ya se calle, ¿a qué hora va a terminar el culto? ¿Ah? ¿No les gusta la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que gustar la palabra de Dios. Hoy vimos en el principio del culto que el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ven? Deseables son más que el oro. Nosotros debemos desear la palabra de Dios, pero si estamos en sueño espiritual no queremos oír nada de la palabra de Dios. Y hoy, vaya que hay muchos recursos, ¿verdad? Se nos envían por el WhatsApp, se nos envían por el Facebook, vemos transmisiones, está la Biblia ahí en la computadora, está la Biblia audible ahí también en los celulares. Usted puede oírla, leerla y hasta verla, porque también hay la Biblia animada, ¿verdad? Para televisión. Hay muchas maneras de poder estudiar la Biblia, pero la gente está dormida y no busca la palabra de Dios, no gusta la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia
perdición. Dice que el apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablaba de cosas que la gente torcía. ¿Sabe por qué se tuerce la palabra? Porque no se pone atención y estamos así, medio dormidos. ¿Le han hablado a usted cuando está medio dormido todavía? ¿Y entiende lo que le están diciendo? No sé si usted ha tenido la experiencia de viajar con alguien y en la noche pues se ponen a platicar y de repente estuvo platicando y voltea a ver, otro ya está bien dormido. Cuando alguien está dormido, tuerce lo que le dicen. ¿Verdad? Pues, ¿qué me dijiste? Ah, es que me agarraste así todo como dormido, ¿verdad? Y no entendí lo que me dijiste. Y así pasa con la palabra de Dios, porque estamos dormidos espiritualmente, entonces torcemos la escritura y hablamos cosas que no nos dijeron y que no dicen la palabra de Dios tampoco. O agarramos frases, ¿verdad?, que nos convienen a nosotros y las ponemos como pretexto a veces, ¿verdad? Tenemos nosotros que estar bien despiertos para poder entender lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Vamos a mirar ahora Mateo capítulo 13, verso 15. Mateo capítulo 13, verso 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen ¿cómo? Pesadamente. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, cuando alguien oye pesadamente la palabra de Dios, pues no tiene un efecto. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Dice la parábola del sembrador que la semilla que cayó en buena tierra, la buena tierra es el que oye, entiende y lleva fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, para que la palabra lleve fruto en nuestra vida, necesitamos oírla, pero también entenderla. Y dice aquí que cuando alguien oye pesadamente, no entienden, y por la cuenta consecuencia, según este verso, dicen que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, ni se convierten ni reciben sanidad. Cuando oyen pesadamente, cuando estamos dormidos espiritualmente. Este pueblo, dice, tiene una característica, y yo creo que esa característica la estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Que hay sueño espiritual, estamos dormidos y por lo tanto no entendemos lo que nos dice Dios. Dios nos está hablando y hablando y hablando y hablando, y nos habla por los profetas, y nos habla por los pastores, y nos habla por los evangelistas, y nos habla por las noticias, y nos habla por todo nos habla de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. ¿Le habló hoy? ¿Sí le habló hoy? A cada instante nos está hablando el Señor. Solamente que como estamos medios adormilados, no lo oímos. Por eso es tiempo, es hora ya de levantarnos del sueño. Romanos capítulo 11, verso 8, se repite este versículo en cierta forma. Romanos capítulo 11, verso 8 dice: y como está escrito, Dios les dio estupor, espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces el espíritu de soñolencia se llama el espíritu de estupor. Entonces es un espíritu, fíjese, es un espíritu que nos quiere tener dormidos. Hace mucho tiempo había unos folletitos, no sé si ustedes los llegaron a ver, que se llaman los Chicks, ¿verdad? Sí, unos folletitos así chiquitos. Había un folletito que hablaba de lo que pasa en las congregaciones y ponían, era como caricaturas, ¿verdad? Dice, ponían ahí un cristiano sentado y un demonio acá atrás, echándole arenita en los ojos, haciéndole piojito para que se durmiera. Cosas que no vemos, pero que suceden a veces en el medio ambiente, porque qué raro que usted y yo sintamos sueño cuando escuchamos la palabra de Dios, y no cuando estamos viendo una telenovela, una serie.
No sé cuántos se quedan a velar, ¿verdad? Por mirar. Es que está bien interesante. ¿Y la palabra de Dios? ¿No es interesante? Pero el enemigo está ahí. El hermano Danilo Salas decía una anécdota. Dice que le preguntaron a una persona: mira, te voy a decir dos casos de iglesias. Dice, había una iglesia donde el diablo se metió a la iglesia y el diablo estaba bien gordito, bien fornido, bien alimentado. Y había otra iglesia, dice, donde el diablo estaba todo flaco, todo tiliche. ¿Cómo quieren tener ustedes al diablo? Y todos decían, pues, flaco y tiliche. Digo, qué vergüenza. Necesitamos no tenerlo. Pero quieren tener de todas maneras. Aunque sea flaquito. Porque a veces le damos lugar al diablo, y por eso Jesucristo dijo, no deis lugar al diablo. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, y ni deis lugar al diablo. Entonces no hay que tenerlo ni flaquito ni gordito, más bien no hay que tenerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo tiene usted en su casa? ¿Flaquito o gordito? Mejor no tenerlo, ¿verdad? La tercera cosa, para detectar una persona que se está durmiendo espiritualmente o que está adormilada, es que no está alerta. No está alerta. Cuando nos distraemos porque nos da sueño, perdemos la onda. No sé, bueno, vuelvo a poner el ejemplo de un programa de televisión, por ejemplo. No sé cuántos se han dormido viendo la televisión. Todos. Y de repente despierta y dice, ¿y en qué se quedó? ¿Y en qué se quedó eso? O sea que no está alerta. Y una persona que está adormilada espiritualmente no está alerta. Y no está alerta sobre todo de que Cristo viene pronto. Marcos capítulo 13, verso 35. Marcos 13, 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, si al canto del gallo o a la mañana. Si no sabemos cuándo Cristo viene, tenemos que estar velando, alertas, ¿sí? Sin estar cabeceando, ¿verdad? Me llama mucho la atención la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Han leído la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántas estaban durmiendo y cuántas estaban despiertas? ¿Ah? ¿Seguros? Dice que todas cabecearon. Había un hombre que le gustaba mucho el fútbol y dijo, es que las vírgenes eran futbolistas, por eso cabecearon, dice. Las 10 cabecearon, dice la Biblia, pero 5 tenían aceite en sus lámparas. 5 ya no tenían aceite. Y qué raro, ¿verdad? Que la parábola de las 10 vírgenes represente la iglesia, que estamos durmiendo. Por eso dice la Biblia que ya es hora de levantarnos del sueño, ya es hora de entregarnos a la oración, ya es hora de entregarnos a estudiar la palabra de Dios, ya es hora de velar porque viene nuestro Señor. Ahí mismo el capítulo 13 de Marcos, pero el versículo 36, el que sigue, dice, para que cuando venga de repente, ¿qué dice? No os halle durmiendo. ¿Le gustaría que el Señor lo hallara durmiendo, espiritualmente hablando? ¿Qué le pasó a las vírgenes que no tenían aceite y que los pescó durmiendo, cabeceando? Se salieron a buscar aceite y cuando regresaron se había cerrado la puerta. Y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Hay cristianos que piensan que pueden irse de raíz al cielo, ¿verdad? Dice, pues yo no me porto tan bien y yo
no soy muy fiel cristiano, pero yo tengo un familiar que sí es bien cristiano, y cuando venga el arrebatamiento nada más me lo voy a pescar del pie para que me vaya con él. Eso no sucede, ¿verdad? Y otros que dicen, yo voy a pasar, voy a entrar al cielo aunque sea de panzazo, como en la escuela, ¿verdad? Tampoco. Tenemos que saber que si vamos a entrar al cielo vamos a tener amplia entrada en el reino de los cielos, ¿amén? Dice, bueno, esa porción que les estoy diciendo en Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, Mateo 25:5, tardándose el esposo. ¿Cuántos han oído a alguna persona decir, es que ya se tardó Jesucristo? Ustedes están diciendo que viene desde hace quién sabe cuánto. Y la verdad es que Dios no se ha tardado, sino que es paciente, dice la Biblia, ¿verdad? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y dice Mateo 25:5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. La cuarta cosa que nos puede dar evidencia de que estamos durmiendo espiritualmente es que no nos involucramos en el servicio. Cuando ve usted a alguien en la casa que nada más le gusta estar dormido, se acuesta en un sillón y puede estar el tiradero en la casa y no se ocupa del tiradero, ¿verdad? No sé si habrá alguien aquí que le guste dormir, se duerme en el sillón, se duerme en la silla, se duerme en la cama, se duerme en todos lados, se duerme. No nos gusta involucrarnos en el servicio a Dios. Lucas capítulo 12, verso 42. Lucas 12, 42 y 43. Dice así la palabra de Dios. Lucas 12, 42 y 43. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El mayordomo fiel y prudente es aquel que Dios puso sobre su casa, le dio un trabajo, le dio un ministerio, le dio una actividad que hacer, pero dice que va a ser bienaventurado que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, es decir, trabajando. Hay una experiencia que no sé si les conté aquí algún día, de un pastor que conocí. El pastor se llamaba David Casillas, me parece, no, David Cacique. Era pastor allá en Ecatepec. Y un día él estaba compartiendo así como lo estoy compartiendo hoy, y de repente se desplomó. Bueno, toda la iglesia se espantó. Vino su esposa, llamaron un paramédico para que lo atendiera, y estaba muerto. Se murió ahí. La sorpresa fue que la esposa estaba bien tranquila y estaba hasta alegre. Que las esposas se alegran cuando se muere el hombre, ¿no? ¿No, verdad? Y le pregunta a mi hermana, la veo muy tranquila, ¿por qué? Es que así deseaba morir mi esposo, sirviéndole a Dios, predicando. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios nos encuentre haciendo su obra, su labor. Sería fabuloso que Dios me encuentre haciendo el ministerio que me ha encomendado, ¿verdad? La misión que me ha dado. Será decirle, Señor, pues entonces sí, ven, ahora sí ven. Recuerdo que un hermano, cuando lo bautizaron, cuando le dieron la palabra para testificar, dijo, hermanos, yo ya quiero que Cristo me lleve, ya que me muera yo mañana, si es posible, porque ya me bauticé, porque ya me entregué a Cristo. Y le dijo el pastor, no te hagas, te falta ahora demostrar que sí has cambiado. Ya te querías morir porque ya te creías que ya estabas, ¿no? Decía Martín Lutero, pensé que el viejo hombre con el bautismo se quedó ahogado, pero creo que no se ahogó, dice, sigue vivo. Entonces digo que tengo que morir todos los días. Sabía que el apóstol Pablo decía, todos los días muero, todos los días
dices, bueno, hay que morir en la carne, ¿no? Aunque ya nos hayamos bautizado, de todas maneras batallamos, ¿verdad? Pero hay que servir a Dios para que cuando Él venga nos encuentre trabajando, nos encuentre a su servicio. Entonces hay cuatro evidencias cuando alguien está dormido espiritualmente. La primera, no le gusta orar. La segunda, no le gusta oír la palabra. La tercera, no está alerta, no está velando. La cuarta, no está sirviendo. No está sirviendo al Señor. No sé si alguien de aquí se identifica con alguno, pero no me refiero a nadie. Usted agarre lo que le toca. Póngase, dice por ahí, el saco, al que le ponga, ¿verdad? Que le caiga el saco, que se lo ponga. 3 razones por las cuales tenemos que despertar. Ahí nos dice el verso, ¿verdad? El verso dice, el verso que leímos al principio, que es Romanos 13, esto conociendo el tiempo. La primera razón es que tenemos que conocer el tiempo, hermanos. Cuando la Biblia nos habla de conocer el tiempo, es decir, estar alertas de las profecías, ¿verdad? Las profecías. Había una tribu en la Biblia que eran, dice, entendidos en los tiempos, ¿verdad? La tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. El cristiano debe ser entendido en los tiempos, hermanos. Y de acuerdo al reloj de Dios, creo que estamos viviendo en tiempos extras, ¿verdad? Porque ya las profecías se cumplieron. Dios está extendiéndonos su misericordia. O dice, le dijo Jesucristo a sus discípulos, de la higuera aprended. La higuera representa a Israel, ¿sí? Y no sé cuántos de ustedes vieron esta semana pasada que salió que en Israel se levantó un nuevo Mesías, que todos lo veneran, que todos lo honran, que le besan la mano y que todo, dicen, este es el Mesías. Los judíos que no reconocen a Jesús, que ya vino hace más de 2000 años y no lo reconocieron. Pero según las profecías, este nuevo Mesías que están proclamando los judíos no es otra cosa más que el anticristo. El anticristo, aquel que toma el lugar de Cristo es anticristo, porque anticristo no nada más es el que va a traer toda la catástrofe al mundo, ¿no? Sino que todo aquel que no confiesa que Jesucristo viene en carne es anticristo. Todo aquel que no reconoce a Cristo es anticristo. Todo aquel que contrapone a Cristo es anticristo. Pero también todo aquel que usurpa el lugar de Cristo es anticristo también. Por ahí han salido muchos anticristos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer los tiempos, hermanos. Tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo. Mateo capítulo 16, verso 3. Mateo capítulo 16, verso 3, lo que le dijo el Señor a los fariseos, dice, y por la mañana, dice, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Les dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora que fuimos a Veracruz, les decimos, se está poniendo mucho calor, está poniendo muy caliente la tierra, dice, es señal de que empiezan las lluvias, güey. La gente sabe, ¿verdad? Los tiempos. Ya sabemos cuándo va a cambiar ¿cómo se puede decir? La estación, ¿verdad? Y empiezan la gente a hacer planes, ¿no? Que en la primavera, que viene el verano. Conocemos los tiempos terrenales, pero no conocemos los tiempos de Dios. Por eso dice que les dijo hipócritas. Ustedes ven el cielo y dicen, pues las nubes tienen así como arreboles, dicen, quiere decir que va a llover. Es impresionante cómo la gente de campo sabe exactamente cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Tienen otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Porque acá hasta los meteorólogos le fallan, ¿verdad? Hoy tendremos un día lluvioso y viene soleado todo el día. Pero es que no le dejaron terminar. Vamos a tener una lluvia de bendiciones. Tenemos que conocer el tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32,
nos habla de los hijos de Isaacar, que les mencionaba anteriormente. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, que eran ¿qué? Primera de Crónicas 12:32. Eran entendidos en los tiempos, y como resultado de ser entendidos de los tiempos, dice, sabían lo que Israel debía de hacer. Y no solamente sabían, lo comunicaban, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pero hoy les decimos, como en los días de Noé, es que va a venir un diluvio a la tierra. Ay, estás loco, nunca ha llovido. Y cuando nosotros le decimos a la gente que Cristo viene, no se la creen. Y aunque ya no se va a destruir la tierra con agua, dice en 1 de Pedro que los cielos encendidos, es decir, va a caer fuego a esta tierra. Ah, pues nunca ha caído. ¿Cómo? Pues no nos confiamos, porque si cayó el diluvio cuando no había llovido, caerá también fuego cuando no ha caído. Pero tenemos que estar entendidos en los tiempos, hermanos. Hermanos, hoy más que nunca hemos podido ver cosas terribles contra las leyes de Dios, como el legalizar el aborto, el legalizar las drogas, el legalizar los matrimonios entre gente del mismo sexo. Peor tantito, que los matrimonios del mismo sexo puedan adoptar hijos. Está por legalizarse la eutanasia. Los diputados están legislando para que ahora se ponga una ley, la ley de reconversión se llama, que los pastores, psicólogos, consejeros o padres no les podamos decir a un niño que tiene tendencias afeminadas, tú no eres mujer, tú eres hombre. Nada más con decirle eso nos pueden hasta meter a la cárcel. Fíjense cómo se está desvirtuando todas las leyes que son las leyes de Dios. Nunca se había visto tanto. La pandemia esa que ahora fue mundial, ¿verdad? La pandemia que fue mundial, ya no nada más en México, en todo el mundo, la enfermedad, ¿verdad? Tenemos que saber, hermanos, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Mientras ponen las pilas, recuerdo que un padre de familia le dijo a su niño, hijo, tú eres hombre, tú debes de jugar con juguetes de fierro, pesados. Y el niño dijo, pues entonces cómprame una planchita. Pues es de fierro, está pesada. De todas maneras no lo convenció. ¿Habían visto tiempos donde hubiera tanta violencia como hoy? Todos los días en las noticias que le pegan a un anciano, que lo maltratan, ¿verdad? Estos días, ayer vi que un asalto, uno con unos bloques de concreto se los dejaba caer así a la persona que asaltó para deshacerlo, ¿no? Con saña. Se mata a la gente hoy en día. ¿Había visto esos tiempos? ¿Había visto estos tiempos donde la familia está tan desintegrada? Casi ya la mayoría de las personas pasan a ser parte de una familia disfuncional, ¿verdad? ¿Se había visto? No se había visto. Entonces tenemos que conocer los tiempos para saber que es hora ya. Ya es hora de levantarnos del sueño. La segunda cosa que está en este versículo dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y es hora de levantarnos del sueño. El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo nuestro Padre, pero las señales nos dicen que ya Cristo viene. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Mateo 24:44.
Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y esa hora es ya. Hay que estar preparados. Y dice la última parte, dice del versículo de Romanos, que dice: porque está más cerca la redención que cuando creímos. Entonces tenemos que volvernos al Señor. Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿De cuántos? 2 días. ¿Y en el tercer día qué va a pasar? Nos resucitará y viviremos delante de Él. Para Dios, 1000 años, ¿cuánto es? Un día. Para Dios 1000 años es un día. Entonces, ¿en qué día estamos nosotros viviéndonos? El tercer día. En el tercer milenio. ¿verdad? Estamos, por si usted no está consciente del tiempo que estamos viviendo, estamos ya en el 2021. Ya llevamos 21 años del tercer milenio, del tercer día. Quiere decir que proféticamente ya dice que en el tercer día nos resucitará. Va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Nos resucitará y viviremos delante de Él, es decir, va a ser nuestro partida con el Señor. Termino con un verso, capítulo 5 de Efesios capítulo 5, verso 14. Dice así: por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Tenemos que saber qué dice, ¿eh? Decía una hermana, pues como dice la Biblia, no sé dónde dice, pero ahí dice. Dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya es hora. Ya es hora de despertarnos. Otro escritor dijo: ya basta el tiempo pasado que habéis hecho lo que agradaba a la carne. Ya basta, ya dejen las cosas del mundo. Ahora entreguémonos a las cosas de Dios. Mis hermanos, el sueño espiritual nos puede traer consecuencias graves. Por ejemplo, Jonás. Dice la Biblia que Jonás desobedeció a Dios y se agarró otro barco que iba por otro lado, y vino la tormenta, y mientras estaba la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jonás? ¿Qué le dijeron los de la embarcación? Despiértate, dormilón. Así le dijeron, fíjense. Qué triste es que la gente del mundo ahora nos digan: pónganse a orar, ¿verdad? Nos están exhortando los de afuera porque nos ven que estamos como Jonás, durmiendo. Graves consecuencias. No es hora de estar durmiendo porque estamos en un mundo turbulento, ¿verdad? Como el barco que estaba en la tormenta. Y todos estamos en el mismo barco, hermanos. El mundo está patas por arriba, dicen por ahí. Entonces nosotros tenemos que tomar una actitud diferente de la de Jonás. Levantarnos, orar, interceder, clamar al Señor, ¿no? Otro que se durmió fue Sansón. Lo agarró dormido Dalila. ¿Verdad que sí? A lo mejor le hizo un piojito. Y revélame dónde está tu fuerza. Se lo acostó aquí en las piernas, ¿verdad? Lo convenció de que le revelara y lo durmió. Y dormido, dijera, ¿verdad? Dijera, y le costó la vida, porque después fue entregado a los filisteos. Los filisteos se burlaron de él. Cuando uno está dormido, puede la gente burlarse de uno también, ¿verdad? Porque no actúa conforme a las cosas de Dios, porque no ora, porque no lee la Biblia, porque no vela, porque no sirve a Dios, ¿sí? Y la gente del mundo se burla de nosotros.
Y luego también, aparte de que se burlaron, le sacaron los ojos a Sansón, ¿verdad? Le sacaron los ojos. Le perdió la visión, como dice aquí, los ojos estaban velados, ¿no? Y las consecuencias fueron tremendas. Tremendas. Y hemos vivido ya tan acostumbrados a todo lo que está pasando que ya lo vemos como normal, ¿sí? Oí una ilustración de un herrero que le regalaron un perro para su taller. Y bueno, en los primeros días que estaba el perro ahí, el herrero martillaba y el perro ladraba. Usaba la esmeriladora y el perro ladraba, y todo el día lo tenía ladre y ladre y ladre porque se espantaba el perro. Pasaron algunos meses y el herrero podía hacer todo el ruido que quisiera y el perro dormido. Ya se había acostumbrado. Y hoy el diablo puede hacer el ruido que quiera y los cristianos dormidos. No nos despertamos, no nos enojamos por la maldad que dicen. Está bien, que haga lo que quiera, ¿verdad? Yo creo que ya soy cristiano, basta, y no levantamos la voz. Entonces, hermanos, ya es hora. Ya es hora, y depende de usted el decir: yo quiero despertar. Quiero que el Señor me alumbre, ¿verdad? Me alumbre, que yo pueda vivir una vida activa en las cosas de Dios. Redoble su tiempo de oración, busque más estudiar la palabra de Dios, póngase alerta de todas las noticias que están pasando. Cada noticia nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún las noticias de Israel, las noticias de Estados Unidos, que son potencias mundiales, ¿verdad? Que puede uno aprender, pero también involúcrese en el servicio de Dios para que cuando venga nos encuentre sirviéndole. Amén. Nos encuentre haciendo así, dijo. Yo quiero orar y quiero motivarles, hermanos, a saber que ya es hora. Ya es hora. Si ya le dimos vacaciones, ¿verdad?, a Dios, es hora de que sepamos que Dios necesita estar vigente en nuestras vidas continuamente, ¿verdad? No quedarnos indiferentes a las cosas de Dios, porque el sueño también es sinónimo de apatía, de indiferencia, es sinónimo de distracción, ¿no? Y hoy vemos mucha indiferencia en las cosas de Dios, mucha apatía, mucha distracción. Les gusta más otras cosas que las cosas de Dios. Entonces yo quisiera que oráramos y pedirle al Señor que nos despierte. Si usted tiene la oportunidad de agarrar a alguien de los hombros y dígale: ¡despierta! Hágalo, para que podamos unos a otros, ¿verdad?, motivarnos a despertar, porque ya es tiempo, es tiempo. Y nuestra redención. Vamos a volver al versículo inicial de Romanos 13. Vamos a leer el 11 y el 12, y vamos a ponernos en pie para leerlos y después orar. Romanos capítulo 13, verso 11 y 12. ¿Sí lo tienen? Puestos en pie, por favor, todos. Dice así: y esto, todos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si usted tiene tiempo, siga leyendo todo este capítulo en su casa, y va a hablar de cosas que debemos estar quitando para que seamos gente despierta, gente de la luz. Amén. La noche está avanzada, es decir, estamos en tinieblas ahorita, ¿verdad? El mundo está en tinieblas.
Y dice que cuando más oscura esté la noche, ¿qué dice el dicho? Es que ya va a amanecer. Es que ya va a amanecer. Y cuando más oscuro esté el mundo en cuestiones espirituales, que ya Cristo viene. Nos amanecerá el Señor, ¿verdad? Amén. Vendrá el Señor por nosotros. Cristo viene. Maranatha. Cristo viene. Padre, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Y ayúdanos a entender esa frase, ya es hora. Que no esperemos que Dios a que el despertador suene otra vez y suene otra vez y suene otra vez. Ayúdanos a entender la voz a tiempo, a escuchar la voz a tiempo, a escuchar el sonido de la trompeta, porque dice tu palabra que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pronto está tu venida, Señor. Más cerca está la redención que cuando creímos. No estamos a media jornada, estamos ya terminando la carrera. Y yo te pido, Padre Celestial, que nos hagas estar despiertos, preparados. Señor, quita todo ese cansancio, esa soñolencia espiritual, ese letargo espiritual. Quítalo, Padre, de nuestras vidas. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla prosperar, Señor. Y en la ira, acuérdate de la misericordia para con tus hijos. Yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, pero también por los hermanos que nos están viendo por la transmisión, para que también, Padre Celestial, sean sacudidos para poder despertar, para poder, Señor, conocer que ya es la hora, ya es hora de que nos despertemos del sueño. Avívanos, en el nombre de Jesús lo pido, y a ti te daremos toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús, amén.